De transcripciones de conferencias dictadas en clases por Ann Davis. Extensión esotérica del tarot para el desarrollo de poderes suprasensoriales. Hoy estaremos estudiando la lección 50. Clave 20. El juicio. La penúltima clave del tarot es la número 20, el juicio. Esta clave usualmente evoca en las personas que la ven por primera vez la idea del juicio final que hemos recibido de la ortodoxia, recompensa y bendición eternas, por lo que la ortodoxia considera virtud, y castigo y retribución eternos, por lo que considera pecado. Sin embargo, esta clave no expresa ese significado. Su título no es el juicio final, sino el juicio. Cabalísticamente, la clave 20 se asigna a la idea de realización y decisión. El juicio, como se expresa aquí, significa exactamente lo que es el juicio: evaluación. Algunos de nosotros somos capaces de evaluar excelentemente, otros no. Todos pensamos que somos buenos para evaluar. Todos pensamos que si otros usaran nuestro juicio, las cosas marcharían con mayor facilidad. A menudo pensamos que si Dios nos diera su confianza y recibiera los valores de nuestra experiencia, el mundo estaría mucho mejor. En general tenemos una tendencia a sentir que nuestro juicio es tal que hasta el Señor del universo debería respetarlo más. Sin embargo, como saben todos los aspirantes ocultos, el verdadero juicio, la habilidad para evaluar verdaderamente, depende de la habilidad de darse cuenta del panorama completo. Esta clave representa la conciencia de la cuarta dimensión. Tenga esto en mente mientras estudia esta lección. La letra hebrea que se asigna a la clave 20 es Shin, que significa colmillo o diente. Estas palabras, así como juicio, tienen connotaciones desagradables para la mayoría de las mentes. Cuando las personas están disgustadas, muestran sus colmillos, especialmente si sus dientes son agudos. Se tienen también los colmillos de los animales, los colmillos de la serpiente. Aquí se alude a la serpiente. Mantenga en mente que Jesús dijo: «Sed sabios como serpientes», y que nuestros hermanos orientales llaman a la energía de Kundalini el poder de la serpiente. Esta es la libido básica, la energía propulsora del universo, la cual en el plano físico se expresa en el impulso sexual y a través del mismo. Por medio de la dirección apropiada de este impulso, desarrollamos los diferentes niveles de conciencia en los planos más sutiles. El colmillo relaciona a la clave con la idea de la serpiente de sabiduría. Quienes hemos sido educados en la cultura occidental, tenemos ciertas reacciones ante la palabra serpiente. Pensamos en términos del mito de la serpiente que tentó a Eva y del problema que sobrevino. Debemos recordar que el concepto completo de la energía de la serpiente se relaciona con el poder que abre y equilibra los chakras y que es necesario el despertamiento de los chakras para lograr una personalidad perfeccionada, una conciencia de la cuarta dimensión, la experiencia mística y la percepción superconsciente superior. El colmillo asociado con esta clave
también tiene que ver con la habilidad para asimilar la experiencia. Usamos los dientes para masticar y para tragar. Nos ayudan a asimilar. Ninguna experiencia es nuestra hasta que la hayamos asimilado. Hasta que hayamos asimilado diversos tipos de conocimiento, no podremos utilizarlos con juicio. Por lo tanto, el juicio es el uso de la asimilación correcta en todos los niveles, en todos los campos. El vehículo físico, o la forma, es un instrumento en el cual y a través del cual la conciencia experimenta un aspecto especializado de sí misma. De la misma manera en la que usamos una lupa o un microscopio para ver los bellos detalles de un copo de nieve, para ver los diseños que son sorprendentes en su belleza. Así, en cierto sentido, la forma puede ser considerada como el microscopio de Dios. La manera que tiene Dios para ver o experimentar ciertos tipos de formas especializadas. La manera de experimentar ciertas modalidades de emoción. Esto puede llevarse a cabo solamente con y a través de instrumentos que tienen percepción sensorial. La clase de conciencia que permanece concentrada al nivel de lo específico. Si usted mira un banco de nieve a través del mismo microscopio, no verá las formas geométricas de los copos de nieve individuales. La limitación de la conciencia, con el fin de experimentar ciertas emociones y relaciones en la forma y a través de ella, es la manera en la cual los centros de conciencia crecen y se expanden. A través de examinar los detalles de algo, pronto conoce el todo. En cierto sentido, podríamos decir que nosotros, como individualidades en desarrollo, estamos estudiando a los detalles de la manifestación. La habilidad para evaluar los detalles adecuadamente depende de la habilidad para digerir y para asimilar el colmillo y el diente, y de la habilidad para tomar decisiones. La habilidad para comprender el significado de cualquier cosa que se encuentre implicada en el desarrollo, en la vida y en la forma. Solamente a medida que tenemos estas habilidades, nos liberamos de las limitaciones que están implicadas en la forma. La limitación que evalúa la vida únicamente en términos de la forma, en vez de ver la forma solamente como un aspecto de la conciencia. Es la manera en la que la conciencia expresa solo una parte de sí misma. Antes de que podamos llegar a las experiencias suprasensorias que nos proporcionan la percepción de la cuarta dimensión, debemos haber asimilado el significado de los principios expresados por las claves del tarot, relacionados con aquello que ha sucedido antes. Este es un proceso de desarrollo. Antes de tener una rosa completamente abierta, cada pétalo debe abrirse. Todos somos porciones de la vida y de la conciencia en desarrollo. Aquí en la clave 20 vemos una percepción representada simbólicamente de lo que deseamos alcanzar, la percepción de reconocernos como inmortales. Observe que las tres figuras humanas se levantan de los ataúdes. Esta clave se asignó originalmente a un planeta faltante que se llamó provisionalmente Vulcano, el herrero de los dioses. Shin, una de las letras madres, representa la raíz del fuego, así como Aleph es la raíz del aire y Mem la raíz del agua. A Aleph se le asignó finalmente Urano, el planeta nombrado en consideración a los cielos airosos. A Mem se le asignó Neptuno, el planeta nombrado con relación al dios del mar. Es interesante observar que en ninguno de estos casos el nombre usado ahora es el que se había propuesto originalmente. No obstante,
encontraron expresión los nombres apropiados. Cuando se descubrió el último planeta, los astrónomos lo llamaron Plutón. Esta fue una elección inteligente, porque Plutón es el rey del Averno, quien preside a los jueces de los muertos, quien rige los lugares oscuros y ocultos. Plutón rige conjuntamente con Marte el signo de Escorpio. La clave 13 asignada a Escorpio le muestra un esqueleto. Su título es La muerte, y Escorpio rige la función reproductora, la fuerza oculta de Kundalini, entre otras cosas. Que el planeta se llamara Plutón y se asignara a la regencia de Escorpio indica el conocimiento sorprendente de nuestros antecesores. Ellos nos proporcionaron en la clave 20 la información simbólica correcta. Los ataúdes evocan la idea de la muerte y de cuerpos muertos. El esqueleto y el nombre de la clave 13 nos recuerdan la muerte. Aquí tenemos a la muerte representada claramente. Además, Escorpio es un signo de agua y estos ataúdes están saliendo del agua. Si recuerda el simbolismo de la clave 2 del tarot, la gran sacerdotisa, que se asigna a la subconsciencia, recordará que una corriente de agua se produce en su manto y fluye a través de las diversas claves, pero no se muestra en todas ellas. Aquí vemos el final del viaje del agua, que comenzó en los principios de la manifestación para el desarrollo de la forma. Aquí vemos el mar y cada corriente y río termina finalmente en el mar. Esta revelación me pareció muy interesante debido a una experiencia que tuve una vez. Estaba examinando la idea de que la evolución ocurre a través de la muerte. No me agradaba la idea en lo más mínimo. Me encontraba en combate con Dios y con los señores del karma y con cualquier otro que resultara responsable del asunto. Decía continuamente, no puedo ver cómo algo bueno puede salir de algo malo o perverso. La idea de la muerte en términos del hombre contra su compañero humano era algo atroz para mí, como aún lo es. No obstante, la muerte existe y no podía entender cómo podía ser así. Entonces, en mi experiencia, vi sin lugar a duda que la muerte de la forma era la cosa menos importante, meramente parte de un proceso que lleva a todas las cosas al mar inevitablemente. Incluso vi este proceso en términos del mar. Aquí, aquello que me molestaba tanto se presentaba como nuestra evolución hasta el punto en que podemos levantarnos de nuestros ataúdes, y los ataúdes aluden a algo más que lo que llamamos muerte física. El principio de la muerte tiene relación con muchas cosas. Muerte a la falsa personalidad, muerte a los modelos, a las formas de pensamiento y de sentimiento que están ligadas con las modalidades de conciencia no desarrolladas, ignorantes y primitivas. Tenemos que morir a lo viejo para nacer a lo nuevo, y nunca morimos a lo viejo hasta que podemos ver que lo viejo realmente no tiene lugar en nuestras vidas, excepto como algo para usarse en la evaluación y en el juicio. En cierta manera, es ser capaz de decir, ahora sé cómo evitar esa trampa o ataúd. La mayoría de nosotros tenemos el problema de que nuestra conciencia, especialmente en el nivel emocional, se aferra al ayer, se aferra a las traiciones, a las lágrimas, a las pérdidas. Los modelos de nuestras emociones tienen la tendencia a aferrarse a lo desagradable. Curiosamente, somos más capaces de recordar muy vívidamente las experiencias más infelices y trágicas que el momento amable, bello y etéreo. Tendemos a olvidar la oleada de gozo ante la vista del cielo azul, el toque de una brisa que nos acaricia,
la delicia de amigos encantadores, la maravilla de la bondad o el calor de una sonrisa. La mayoría de nosotros no los recordamos tan vívidamente, pero cuando hemos pasado por tragedias tremendas, repentinamente la belleza de una sonrisa o el acto de consideración de alguien nos parecen muy significativos. Esta liberación de los ataúdes tiene relación con mucho más que la muerte física. Es la liberación de nuestras prisiones del ayer, de aquello a lo que nos aferramos en las interpretaciones equivocadas de las experiencias que nos atan a las respuestas emocionales negativas. Como un ejemplo de estas prisiones, un hombre que conocí tenía el hábito de relacionar todas las situaciones y problemas infelices de su vida con sus experiencias con las mujeres. Al platicar sus problemas, prorrumpía a menudo con expresiones tales como «No se puede confiar en las mujeres» o «A las mujeres solamente les interesa el dinero del hombre». Las mujeres no piensan en sus esposos como compañeros. Piensan que esa sociedad existe en lo que concierne al hombre, pero no en lo que a ella se refiere porque lo engañan secretamente. Sin embargo, esperan que el hombre lo dé todo. Ahí tienes lo que es una mujer. Este era su punto de vista habitual. Sin embargo, este hombre era un aspirante. Decía que lo único que le importaba era lograr el amor de Dios hacia él. Pensaba que realmente tenía esa intención y supongo que una parte de él sí la tenía. Este hombre se encontraba fuertemente atado a los ataúdes de la experiencia, no solamente a aquellos de su niñez en esta encarnación, sino que estoy segura que también trajo algunos de su última encarnación. Ciertas experiencias de su niñez le dieron un sentimiento de inseguridad. Su alma no tenía suficiente juicio ni suficiente habilidad para evaluar, para ser capaz de decir, sí, fui un niño inseguro. Eso no significa que todas las madres sean traidoras. Eso no significa que todas las mujeres sean traidoras. En realidad, su madre no fue traidora para nada. Él sabía esto y la quería con una parte de su naturaleza, pero con la otra se encontraba en un estado de sospecha constante, porque su madre había sido capaz de dejarle solo de noche. Cuando su madre quería dejarlo con su tía, él decía, «No me dejes, me da miedo la oscuridad». Esto significaba para él que las madres traicionan o abandonan, y por consiguiente que las mujeres traicionan y abandonan. Este hombre se encontraba atrapado en los ataúdes de la respuesta emocional. Por lo tanto, era incapaz de expresar las fuerzas que un vehículo masculino debería poder expresar hacia las fuerzas de un vehículo femenino. Subconscientemente, hacía todo lo que estaba a su alcance para alejar a las mujeres de él. Si sentía algún peligro de apegarse demasiado, la misma situación puede existir en las mujeres hacia los hombres. En esta clave tenemos a un hombre, a una mujer y a un niño, mostrando que se ha desarrollado una relación equilibrada. Han salido de sus ataúdes. Ya no hay necesidad de expresar la batalla de los sexos. Muy pocos aspirantes comprenden, cuando aspiran a la liberación, cuando aspiran a las alturas, que no pueden esperar alcanzar ese nivel de percepción suprasensoria. Ese verdadero conocimiento, la verdadera experiencia de la unión con Dios, cuando odian a la mitad de Dios. Si esto le toca un punto vulnerable, le muestra cuán completamente nos sumergimos en nuestros ataúdes. No es fácil vencer modelos que se han sostenido por largo tiempo. Por eso todos los pasos son necesarios. Sin embargo, una y otra vez, ha visto esas dos figuras juntas en negativo,
los elementos masculino y femenino en su vida, el desarrollo de la integridad dentro de usted mismo, no puede empezar a ocurrir a menos que este equilibrio se exprese en sus relaciones. Si cree que está equilibrado en su interior, mire a su exterior y vea qué clase de relaciones tiene, tanto con su propio sexo como con el opuesto. Verá si tiene o no todavía trabajo por hacer. Creo que se puede sorprender al descubrir cuánto trabajo hay que hacer, porque en los acondicionamientos o los ataúdes, todos cargamos pedazos aprisionados de nuestra energía. Las figuras humanas son grises porque en la Cábala el gris es el color que expresa equilibrio y unidad. En el árbol de la vida, el blanco de Keter, la causa primera, y el negro de Binah, la primera forma, se equilibran en el gris de Jokma, que simboliza la fuerza que derrama de la causa primera, a la cual se da alma en la primera forma. Tome cualquier par de colores complementarios. Cuando están equilibrados, producen el gris. De aquí que se conozca al gris como el color de la sabiduría, el nombre cabalístico de Jokma. Por eso el ermitaño en la clave 9 lleva vestiduras grises. Cuando usted tiene sabiduría, tiene juicio, y sin sabiduría no puede tener juicio. El gris de las figuras indica que se ha establecido en la naturaleza un equilibrio de elementos masculinos y femeninos, positivos y negativos. Así que la relación del ser con el sexo opuesto, así como con el mismo sexo, es buena y expresa belleza, divinidad y poder. Desperdiciamos nuestro poder siempre que nos encontramos en conflicto con nosotros mismos. Desperdiciamos nuestro poder en la batalla de los sexos. Es un milagro que Dios haya hecho lo masculino y lo femenino. Es un milagro que tengamos estas polaridades. El mismo hombre de quien les hablé, cuando le pregunté qué pensaba de las mujeres, dijo: «Oh, yo estoy a favor de ellas. Me parecen bien». Nadie está completamente aprisionado. Parte de él fue capaz de ver esta maravilla y de admirarla. Es una maravilla y un asombro porque a través del encuentro de los pares de opuestos continúa la evolución. A través del encuentro de los pares de opuestos podemos ser conscientes. A través de los pares de opuestos tenemos continuamente el impacto de algo que nos obliga a concentrarnos a pensar, a tratar de vencer los problemas creados por el impacto. Así crecemos. Tenemos experiencia. Se supone que los pares de opuestos son complementarios. Están destinados a amarse, a reverenciarse, a tener la sensación de maravillarse con el opuesto. En la Cábala, la idea básica de la creación es que el uno, el indivisible, mira en sí mismo al principio de un ciclo de actividad, que es llamado el principio de los remolinos. La primera experiencia consciente es que ello mira en su propia naturaleza y ve a su propia naturaleza como el Padre Cósmico y la Madre Cósmica, y los emana a ambos a partir de sí mismo. La interacción entre esta pareja es lo que posibilita la manifestación y las condiciones que producen el desarrollo. Hasta nuestros ataúdes tienen valor, porque sus limitaciones son las que nos hacen lo suficientemente infelices para lanzarnos a buscar respuestas, a investigar campos de evaluación más amplios, hasta que finalmente alcanzamos el conocimiento superior, la percepción y la visión interior completas. La forma en que las nubes rodean a este ángel muestra al número 8, el símbolo de la eternidad. La conciencia que se representa
es el conocimiento de ser eterno e inmortal. Que usted haya leído libros acerca de la investigación psíquica y haya aceptado el hecho de que la conciencia sobrevive debido a los descubrimientos de los investigadores, no significa que usted sepa que es eterno e inmortal y que no puede morir. En cierta manera es casi como si usted estuviera intentando darse ánimo. Cualquiera de nosotros puede estar firmemente convencido intelectualmente de que no morirá, y sin embargo, podemos ver que no lo estamos cuando observamos cómo reaccionamos cuando la muerte llega a nuestros alrededores. La muerte de un ser querido o la posibilidad de la muerte de nuestro propio vehículo físico. Nuestras reacciones no son compatibles con las creencias que hemos proclamado. Esto es verdad hasta para los ocultistas. Esta discrepancia se presenta porque no sabemos realmente que somos inmortales y eternos. Algunas veces, aún saber esto puede ser aterrador si no se sabe lo suficiente. El conocimiento de que nuestro entendimiento del significado de los ataúdes y de que la liberación de las limitaciones procede de un estado superior de conciencia me llegó de una manera extraña. Cuando tenía 21 años, estuve por un largo tiempo en un hospital con una enfermedad que me causaba un dolor indescriptible y continuo. Nunca paraba. Había estado en esta condición ya por 3 meses. No podía mover nada excepto mi cabeza. Esa experiencia me convirtió en atea. No creía en nada, solamente percibía el dolor, la conciencia del dolor y la falta de esperanza en todo, por lo que a mí se refería. Repentinamente me convertí en lo ilimitado, sin principio y sin fin, sin un tiempo en el que yo no hubiera existido. Esta no fue una experiencia extática. En realidad fue la experiencia más infernal que pueda tener la conciencia. En esta experiencia no podía haber pensamiento de que el dolor cesara, porque no había fin. No había conciencia del tiempo anterior a que comenzara el dolor, porque no había tiempo. No podía haber percepción de nada más, porque no había nada más. Yo era todo el espacio, todo era yo. No había nada más sino yo, Anne, en un cuerpo físico con dolor físico. Había estado considerando muy seriamente el suicidio. Estaba esperando solamente tener la capacidad física para cometerlo. Todavía no era capaz físicamente de llevarlo a cabo, pero tenía toda la intención de hacerlo. La importancia de esta experiencia estaba relacionada con esta clave, debido a lo que me trajo finalmente como comprensión, a partir de una experiencia posterior en los niveles suprasensorios. Mientras me consideraba una atea y tenía esta idea fija, cuando uno está así de fijo en su ataúd, se requiere gran cantidad de luz para salir de él. Me encontraba en lo profundo de mi ataúd. Por lo que a mí se refería, no podía existir Dios, puesto que no había justicia en el mundo. Un universo que no tenía justicia, ciertamente no podía tener un creador, a menos que el creador fuese un demonio. Puesto que era ridículo decir que el creador era un demonio, solamente podía decir que no había nada. Todo era un accidente, un azar ciego. Así que, estando en el cuerpo físico, Anne, con dolor físico, el primer pensamiento que se me ocurrió es que no podía cometer suicidio hasta que pasara el dolor. Si cometía suicidio mientras me encontraba con dolor, aunque no creía en la eternidad, no quería correr el riesgo de que mi conciencia llegara a ser todo espacio, sin principio, sin final, dolor eterno. Por consiguiente tenía que esperar antes de cometer el suicidio y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Debía darle tiempo al dolor para salir del cuerpo y luego acabar con el cuerpo. Ese era el pensamiento ilógico de una ilógica muchacha de 21 años.
Más tarde, en experiencias posteriores, comprendí que al dolor que yo había experimentado podía llamársele en un sentido el dolor del alma del mundo, que en otro sentido es el dolor de Cristo crucificado. La humanidad genérica es Cristo crucificado. La encarnación física es infligirse dolor a sí mismo de manera deliberada. Es presionar deliberadamente algo libre, extático, hacia la limitación y el dolor para producir conscientemente aspectos engendrados de su propio ser. La experiencia que tuve en el hospital fue una experiencia parcial. No hay duda de que mi alma superior me la proporcionó así para pararme en seco, porque necesitaba un buen susto. Estar decidida a suicidarme no era un buen sentimiento y ciertamente no estaba en armonía con el desarrollo. Lo que tuve fue una experiencia parcial del dolor continuo, que me proyectó hacia el nivel de percepción en el que no había nada sino la nada, en términos de la manifestación. Entonces, comprendí que solamente en y a través del uso continuo del vehículo físico, solamente en y a través del dolor mental, emocional o físico, solamente en y a través del fortalecimiento de nuestro ser interno, solamente a medida que tropezamos con el dolor y con las repercusiones de las limitaciones que tenemos mientras estamos en este ciclo evolutivo, solamente a través del individuo, el aspecto de Dios, de dolor, llega a transmutarse por completo en éxtasis eterno. Dios es naturalmente éxtasis eterno, pero aquí estoy hablando de esa porción de lo divino que llamamos el Cristo crucificado. Toda la historia de Jesús, el Cristo, es la manifestación de esta idea básica. A partir de esta experiencia, siento que ahora estoy en mejor posición para comprender el significado del dolor y la importancia de ver el dolor como parte de la misericordia de Dios. Más bien que lo inverso, porque el dolor nos impulsa hacia el conocimiento de esa entidad superior, de la cual somos parte. Gracias, caminante, por tu sintonía, emitiendo juntos energía fina. Transmitiendo desde el eje neovolcánico Cholula, Puebla, México, en el norte de la Gran América. Planeta Tierra, planeta madre. Hasta un nuevo renacimiento.